presentación y bueno, te doy la bienvenida al espacio de crianza sistémica. Bueno, gracias Abigail. Me encanta que me hayas invitado a esta entrevista. Además, hemos compartido y compartimos trabajo en conjunto y me resulta muy fácil trabajar en equipo con vos. Gabriel, ¿cómo te gusta presentarte? Básicamente, hoy por hoy mi especialidad tiene que ver con lo que es calidad de vida, cómo tratar de ir mejorando la percepción que uno tiene acerca de cómo es el nivel, el estándar, la satisfacción que uno tiene en su vida. Voy a aprovecharte y hablan tanto de las neurociencias, entonces, bueno, vos desde tu recorrido de medicina nos vas a poder en síntesis contar de qué se tratan las neurociencias y cómo es que la psicología las está incorporando tanto y para qué. Bueno, primero la neurociencia en sí es una disciplina súper joven en comparación con otras disciplinas, así que estamos buscando cuál es la aplicación práctica de la neurociencia. Cada vez más se están pudiendo usar herramientas. El punto central es que la neurociencia es una rama de la biología. La biología, que es una rama de las ciencias básicas, es la ciencia que se ocupa de estudiar el comportamiento, de estudiar el funcionamiento de los seres vivos. La neurociencia se ocupa de estudiar lo que es el sistema nervioso, que es como el cableado, el que lleva la información en el cuerpo o en el organismo. Y en el caso de la conducta, de la psicología, estamos hablando de lo que se llama la neurociencia cognitiva. Que la neurociencia cognitiva se ocupa de entender cómo funciona el cerebro, los cablecitos que tenemos en conexión con el cuerpo, en relación a la conducta, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que sentimos, cómo aplica en ese sentido. Entonces, lo que tratamos de hacer es ver qué patrones cerebrales y corporales están asociados a determinadas situaciones y determinados comportamientos. Y a partir de ahí, conocer las variables más biológicas. Por eso hoy ya no hay una discusión. Antes había un debate, ¿no? Era el debate cartesiano de Descartes, que era mente-cuerpo. Hoy no hay más debate en ese sentido en la ciencia. Por ahí es divertido hacerlo como un debate social, pero hoy sabemos que el cuerpo y el cerebro son el cuerpo y que no están separados. Es imposible que algo que me pasa acá arriba no pase acá y algo que me pase acá no pase acá. Bueno, esto me lleva a una pregunta que es muy específica en cuanto a crianza, porque hay padres o hay adultos a cargo de niños, chicos, adolescentes, el que viva, el joven. ¿Cuáles son los nutrientes? ¿Qué necesitan los chicos, los que están en el momento donde el cerebro se está desarrollando, su cuerpo, su alma, su integridad? ¿Qué necesitan para crecer de forma sana? Los adolescentes y los chicos necesitan hacer actividad física. No es una excepción, no es una opción, lo necesitan. Los adolescentes y los chicos necesitan dormir adecuadamente y necesitan dormir mucho más que los adultos. Ahí te voy a hacer una pregunta muy específica porque hay muchas consultas de chicos que se van a dormir a las 12, a las 2 de la mañana, sea sábado, no, como es sábado, como es domingo, o no lo puede controlar. Entonces, vos decís, bueno, horas de sueño adecuadas. ¿A qué llamás en la niñez, ¿no? en la primaria, horas de sueño adecuadas, y a qué llamás en la adolescencia, la cantidad de sueño adecuada? ¿Cuántas horas son en serio? Bueno, va variando igual, la necesidad del sueño varía de dos maneras. Uno es varía, en realidad de tres. Con la edad varía, con la actividad que tuvo esa persona o ese chico o adolescente durante ese día o esa semana, y varía con la necesidad de cada uno. Hay chicos que necesitan dormir más o menos, pero lo cierto es que un chico de 9 años va a tener que dormir por lo menos 9 horas para arriba. Y los adolescentes, hay momentos en los que tienen necesidad de sueño de 10 horas, 11 horas, 12 horas. Y esto hay que respetarlo. Una buena medida es esperar que el chico, dejarlo que el chico duerma en las condiciones que tiene que dormir y esperar 3 o 4 días si viene con deprivación del sueño. Deprivación del sueño se llama no a tener insomnio, sino que una persona se va a dormir más tarde porque su rutina le impide irse a dormir más tarde. Entonces dejarlo que no haga deprivación del sueño y ver algún 3, 4, 5 días hasta que el sueño se acomoda, y ahí vemos cuánto necesita dormir esa persona de verdad, sin despertarlo. ¿Y los chicos, los adolescentes, deciden cuándo ir a dormir o son los padres los que ponen a acostar a los chicos? ¿Cuál es el orden? Ahí viene, que de nuevo eso es lo lindo de nuestra profesión. Al final, aunque uno quiera ser objetivo, no puede, porque terminás mezclándote en temas de valores sociales. Entonces, esto que voy a decir es discutible. Desde el punto de vista de la conducta o la neurociencia,
los adolescentes necesitan más reglas, normas y supervisión que los adultos. Por dos motivos. Primero, porque los adolescentes necesitan experimentar, que es una forma muy adaptativa de aprender. Si una persona no hace su propia experiencia, es difícil que pueda incorporar ciertos conceptos sin verlo o tocarlo. Entonces, como necesitan experimentar, nosotros los tenemos que supervisar. Así que no, los adolescentes no están preparados para conocer y entender a qué hora se tienen que ir a dormir. Somos los adultos que sabemos eso, porque el adolescente va a tratar de experimentar para hacer sus pruebas, y tienen que hacer sus pruebas, pero no tantas pruebas. Entonces, esa es la otra regla, necesitan supervisión y monitoreo. Otra regla crítica en este modelo social que hoy tenemos, y de nuevo nos metemos en valores, tiene que ver con que necesitan interacción social, y mucha, y necesitan una buena proporción de interacción social en vivo y en directo. ¿A qué llamas en vivo y en directo? Persona a persona. Claro. Necesitan interacción social persona a persona, porque con eso entrenan lo que se llama cognición social, que tiene que ver con las zonas del cerebro que se encargan de hacer lo que estamos haciendo en este momento, y todos hacemos conversaciones y poder leer lo que tiene que ver con lo que es la comunicación no verbal. Mirar a los ojos, cómo mirar a los ojos, escuchar el tono, la cadencia, la actitud corporal, y además después con eso aprender lo que llaman habilidades sociales. Porque una cosa es la lectura y otra cosa es poder aplicar esas habilidades. Y si yo estoy interaccionando, por ejemplo, a través de un videojuego, ¿no? Frente a una pantalla, tengo el audio acá, eso es interacción social, y no digo que no sirva, y es un buen entrenamiento, pero no es suficiente porque me estoy perdiendo de otro entrenamiento fundamental que tiene que ver con poder ver toda la actitud corporal en un contexto determinado. Qué interesante, porque justo el tema de estos juegos online, donde sí estoy con mis amigos, pero no real, virtual, sí se escucha la voz y demás, esto también queda a cargo de la regulación del adulto. ¿Qué pasa si el chico dice, me quiero ir de donde estamos, de la casa de unos amigos, de la casa de la abuela, porque me quiero encontrar con mis amigos? ¿Cómo se regula? ¿Cuál es también la actitud del adulto o qué nutre al adolescente o al niño cuando tiene una determinada, en un momento se decían berrinches, ¿no? Sí. Quejas o quiero ir, quiero hacer? ¿Qué es nutritivo para el cerebro, para la integridad de nuestros hijos como actitud de adultos? Bueno, primero que es nutritivo que decir que no, porque además estás entrenándolo en otra habilidad que tiene que ver con la habilidad de tolerar las situaciones desagradables o la frustración. La palabra frustración es un poquito grande, en neurociencia se habla de tolerancia o resistencia al malestar. Entonces, primero cuando le decís que no a un adolescente porque tiene una expectativa, una necesidad, lo ayudás a diferir lo que se llama diferir la gratificación, que es aprender a poner en prioridad objetivos o metas de largo plazo, por ejemplo, tener una relación amigable con mis padres, versus mi necesidad actual de conectarme en el videojuego para hacer lo que te van a hacer ahora. Igualmente, también, no me quiero alargar demasiado, pero también les enseñas a negociar. Entonces, algunas veces está bien que ellos puedan usar sus habilidades sociales para convencernos, digo convencernos, tengo hijos, para convencernos y lograr conseguir aquello que quieran. Pero el no es muy saludable. Por supuesto que hay excepciones, pero la regla es que los padres ponemos las reglas. Sí, tal vez una de las cosas que yo aclaro es que cuando los padres nos ponemos a discutir como pares, eso ya no es nutritivo y ya no podemos ocupar nuestro lugar, que nos podemos discutir a la par, no hay esta negociación sana donde, bueno, nos quedamos un rato más en la abuela, después te duchás y jugás, sino que entramos como en unas escaladas, ¿no? Se hace un lío y en vez de conectarnos con nuestros hijos, nos alejamos. Sí, en términos ideales después están todos los factores que inciden en nuestra energía, pero en términos ideales los padres somos los encargados de controlar esas conversaciones, somos como los coordinadores de la conversación. Si la conversación tendría que levantar el tono, la tensión, eso puede ser una decisión deliberada de los padres. Esa es la filosofía que tenemos desde el mundo de la neurociencia, ¿no? Como vos decís, que no se trata por ahí de evitar la discusión, sino de poder coordinar esa discusión adecuadamente. Claro, tal vez más que controlar, que a algunos les pueda hacer ruido, es coordinar lo que está pasando por jerarquía, por ser adultos. Exactamente, que quede claro el mensaje. Porque los adolescentes además experimentan una ansiedad es miedo. Empiezan a experimentar ansiedad cuando tienen que tomar decisiones que no están preparados para tomar. Y entonces les está generando un nivel de estrés es biológico, ahí entendés todos los niveles. Como nos enseñan, el modelo social hoy nos enseña que los adolescentes tienen un mundo de oportunidades. Ya ahí tenés que
por ahí los padres nos creemos que tienen que tener ese mundo de oportunidades y entonces por ahí les dejamos o les damos más libertad de la que tendrían que tener y entonces el adolescente empieza a desarrollar estrés crónico por tener que tomar decisiones que no tiene que tomar, pero cree que tiene que tomar. Y ahí empezamos con todos los problemas, por ejemplo, del sueño. Y la restricción del sueño genera problemas en todos los niveles del cuerpo, no es que es en un solo nivel. Igual, como aclaración, no es que estamos ni en contra ni a favor de los videojuegos. La verdad, los videojuegos están generando grandes cambios, pero digo, todo con modulación o coordinación. Perfecto. Ahora, hay algo que me interesa específicamente hablar con vos, que es el TDAH. ¿Qué es el TDAH? ¿Qué significa? ¿Lo tienen grandes y chicos? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, TDAH quiere decir, es la sigla en español, es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Déficit de atención e hiperactividad, y algunos también le agregan impulsividad. En inglés lo van a encontrar como ADD o ADHD. Y es un trastorno básicamente que se conoce desde hace más de 50, 60 años, en donde las personas lo que tienen es específicamente un déficit para inhibir o controlar la conducta. Controlar la conducta, hablamos de controlar los pensamientos y la velocidad de ese pensamiento, controlar las acciones motoras y el tipo de acciones motoras, y controlar también lo que son las acciones verbales. Cuánto hablan, cómo hablan, la velocidad en la que hablan. En realidad, para los que más estudiamos el tema, nos gusta decir que en realidad no hay déficit de atención, hay lo que se llama disatención. Porque una de las preguntas comunes es, ¿cómo puede ser que mi hijo tenga déficit de atención si por ahí puede pasar 12 horas seguidas jugando justamente un videojuego? Sí, entiendo. O cuando algo le interesa, lo hace perfectamente. Se compromete y ahí tiene como otra actitud. Sí. Claro. Bueno, eso es porque el cerebro tiene dos módulos de funciones muy diferentes. Un módulo de función del cerebro tiene que ver con el módulo de función de saber y el otro tiene que ver con el módulo de función de hacer y aplicar. Son dos cosas diferentes. En este caso, las personas con TDAH pueden prender las luces de aplicar cuando el tema les interesa naturalmente. Ese es el gran déficit que tienen. Y eso le pones el cerebro en una maquinita y ves dónde está el déficit. Entonces, el déficit tiene que ver esto, con controlar la conducta para ajustarme a la gratificación de largo plazo o ajustarme a las necesidades de otras personas. Porque si yo me dejo llevar por lo primero que me aparece, mi cerebro lo primero que me dice es... ¿Qué es lo primero que me dice mi cerebro? Lo que me sirve a mí. Y esto es muy adaptativo, porque lo primero es proteger mi cuerpo. Entonces, si yo no puedo frenar para poder evaluar qué es lo que vos necesitas, voy a terminar actuando en consecuencia de mis necesidades. Entonces parecen personas egoístas, que les cuesta sentarse a estudiar, porque estudiar no es lo que pasa ahora, pasa en el futuro. Así que básicamente es un trastorno por disatención e hiperactividad. Y me gustó esto que vos dijiste, un poco es no poder postergar algo, es impulsividad, pero sin mala intención. No hay mala intención en el TDAH, no es que hay maldad, no, vamos a derribar mitos. A mí me encanta como hablar de los mitos alrededor de ciertos fenómenos. ¿Es un chico malo? ¿Es un adolescente malo? ¿O le está pasando algo que no puede con lo que le pasa? Bueno, cuando vos podés juzgar maldad o condenar una actitud cuando hay elección. Cuando yo puedo elegir efectivamente entre insultar a mi mamá o mantener el silencio. Claro. Con él. Pero en el caso de la impulsividad, que es la incapacidad o la dificultad para frenar el inicio de acción, ese chico no pudo elegir. En ese momento no pudo elegir, no pudo frenar y solamente pudo hacer lo primero que ocurrió, que es insultar a su mamá. Entonces, no puedes juzgar porque no hay elección. Eso es lo que dice la neurociencia. Si yo puedo elegir, es una cosa, pero no pueden elegir. Sí, a veces se ponen malos porque generan consecuencias negativas en las personas, o está el trastorno posicionista desafiante, en el que en realidad no tiene que ver con maldad, sino que son tan sensibles como el cerebro también frena las emociones, no pueden parar su enojo. Y cuando uno está enojado, sus actitudes van a ser negativas hacia otras personas. Entonces van a parecer malos, pero no es de malos. Entonces es importante que nosotros como padres no lo tomemos personal, ¿cierto? Como una primera actitud de frenar, respirar, además de estar bien acompañados con un equipo de profesionales, es comprender como coordinadores jerárquicos, como los adultos a cargo, de que no es personal esa maldad o ese, como decís, esa situación de enojo que lo excede, que nos puede exceder como familia y demás, no está dirigida a propósito a mí o no es con la intención de daño. Le está pasando algo
que también se daña a sí mismo. Y una comprensión mayor estoy tratando de ir. Totalmente, es así como lo planteas. Es súper importante por muchos motivos, pero sí, definitivamente no es personal lo que hacen los chicos. De hecho, nos gusta pensar que estos chicos se comportan así porque es así como pueden, claro, no porque quieren. Y además el otro problema que tenés es que responden mucho mejor a los estímulos positivos que a los estímulos negativos. Entonces, si ese chico no se siente a estudiar, cuando yo le pido que se siente a estudiar o me contesta en un tono negativo porque le pido que se siente a estudiar, en realidad lo hace porque no le sale sentarse a estudiar y es su manera de tratar de salir de esa situación que tanto le cuesta. Y por otro lado, no le sirven las explicaciones a los chicos con TDAH. Entonces, si yo me agarro de la maldad, voy a explicarle que lo que está bien es sentarse a estudiar y cumplir con las materias, y no le sirven las explicaciones. De hecho, mientras más cortas, mejor. Entonces, mantenerme, como vos decís, tratar de describir y entender en lugar de juzgar, me va a servir para ayudarlo también, en términos positivos, y ser breve y concreto en lo que se necesita. Bueno, tema comunicación entre padres e hijos es otro capítulo, pero súper interesante, que lo breve fortalece y tal vez lo extenso debilita determinadas situaciones, ¿no? Exactamente. A mí me gustaría saber qué posibilita un diagnóstico, porque hay mucho miedo a los diagnósticos, ¿viste? Que etiquetar, que le van a decir algo en el cole, que va a modificar la dinámica familiar. Entonces sí me gustaría saber por qué te parece que es útil, en qué sirve hacer un diagnóstico, discernir, y quién está involucrado cuando hay un diagnóstico del sistema familiar. Bueno, hablando de sistema, en este trastorno, por más que cuando uno busca en internet, probablemente lo primero que encuentre es la famosa pastillita y los sobremedicados. Así que lo importante del diagnóstico es que el diagnóstico y el tratamiento es integral, y que los que entendemos o tenemos una visión sistémica, sabemos que un chico disruptivo va a afectar todo el sistema. O sea, es imposible que una familia pueda ser como inmune o inocua un chico que tenga este tipo de conductas. Entonces, el diagnóstico tiene que ver con entrevistar al chico o evaluar al chico que lo sufre, pero es más importante la visión de los padres y la familia y trabajar con la familia, porque el pronóstico depende mucho más del comportamiento del grupo familiar que de trabajar con el chico en sí. De hecho, nosotros preferimos los tratamientos que están más validados, es decir, que tienen mejor evidencia, muestran que lo que más funciona es el entrenamiento a padres, sobre todo mientras más chicos son los chicos. Vos dijiste una palabra muy específica, muy técnica, que es pronóstico. ¿Qué llama pronóstico? Cuando los padres estamos más involucrados, ¿qué es un mejor pronóstico? ¿A qué lo llamarías un mejor pronóstico? Bueno, un mejor pronóstico tiene que ver con que los padres puedan tener el tiempo y que puedan tener la disposición para aprender habilidades y herramientas específicas para ayudar a los chicos con este problema. Porque volviendo al concepto anterior, creemos que los padres son los coordinadores y son los que tienen las mejores herramientas para educar y criar a sus chicos. Y además, esto es una visión de valores. Pero si yo voy a un profesional, yo voy a preferir que ese profesional me dé herramientas a mí para manejar a mis hijos, en lugar de sentir que depende de ese profesional el cambio de mis hijos. Yo quiero tener la sensación de que sé cómo él funciona. Entonces, un padre comprometido con la capacidad de aprender y ganas de aprender cómo ayudar a su chico hace que el tratamiento pueda repetirse. Es como puedo dar dosis todos los días de lo que yo podría hacer de vez en cuando en el consultorio. Sí. Es genial esto, en crianza sistémica yo siempre digo que el futuro somos los padres, no los hijos, porque somos los adultos a cargo. Entonces estás confirmando de que un papá, una mamá bien informada, que sabe cómo funcionar en relación a sus hijos, al contexto, que pueda ser asesorada, ya el bienestar de sus hijos no depende de un profesional, sino de su actitud. Exactamente. Bueno, por un ejemplo, le vamos a poner Teo, al chico tiene 11 años, y bueno, este es un caso, es muy inusual porque los padres están ultra comprometidos, venían los dos a la consulta. A veces, la mayor parte de las veces puede venir uno por temas de restricciones de tiempo. Y entonces, una de las herramientas que les enseñamos a los padres era lo que tiene que ver con la anticipación. Los chicos funcionan mejor si vos le vas anticipando una hora antes el cambio de acción que tienen que hacer, porque a los chicos con ADD, como les cuesta frenar, si están, por ejemplo,
jugando a la pelota, le va a llevar un ratito más dejar de jugar a la pelota y ponerse a estudiar. Entonces le avisas una hora antes, le avisas media hora antes y le vas anticipando que en un ratito va a pasar. Entonces la mamá estaba súper dispuesta y es lo primero que implementó y le dio enormes resultados. Le decía, Teo, en media hora te desconectás del Fortnite en este caso. Entonces ella vio el nivel de tensión, cómo fue bajando a medida que ella anticipaba. O por ejemplo armaban los calendarios y al principio de semana le mostraban en el calendario cuáles son las actividades que él iba a tener a lo largo de la semana. Pero para verlo, en lugar de hablarlo y convencerle. Claro, es impresionante la cantidad de recursos que hay y que sea un niño, sea un adolescente, hay un montón de opciones para implementar para que nuestros hijos estén bien y tengan una mejor calidad de vida. Totalmente, hay muchísimas opciones que van desde nuevo, desde el nivel farmacológico al nivel conductual, al nivel familiar y al nivel social, porque también la idea es, y hay colegios más o menos accesibles, pero si los colegios tienen permeabilidad para seguir algunas sugerencias que les podemos dar, por ejemplo las condiciones del aula, también eso es excelente en el tratamiento. ¿En algún momento trabajás con hermanos? ¿Y en qué situaciones se trabaja específicamente con hermanos? ¿Y por qué o qué sentido le ves vos a este subsistema, en realidad a esta relación de hermanos, que a veces está desatendida, ¿no? Hablamos todo el tiempo de padres e hijos, y yo quiero redescubrir la fratria, ¿no? ¿Qué pasa con los hermanos? ¿Por qué es tan importante la relación entre hermanos y cómo lo ves vos desde tu perspectiva? Bueno, en esto no, una de las cosas que conversamos frecuentemente, los hermanos es inevitable que sientan el impacto de que los padres sí tengan por un tiempo que poner más tiempo de atención en este chico. Entonces, trabajar con los hermanos y tener herramientas para trabajar con los hermanos es fundamental para que los hermanos no se lo tomen personal y puedan comprender que en realidad no es una cuestión ni de preferencia, ni de amor, ni de afecto, ni de otra cosa, sino que es una cuestión de necesidad. Y además, trabajar con los hermanos hace que ellos se puedan sentir protagonistas y todos puedan colaborar en equipo. Hay muchos motivos para trabajar con los hermanos, es buenísima la pregunta. Y por otro lado, a veces lo que hacemos es dar una herramienta para que se use en toda la familia. Y en el caso de Teo, por ejemplo, lo que hicimos respecto de, hicimos como un calendario que al final de la semana le iba a tener algún beneficio si se ajustaba a esas conductas. Eso lo aplica entre una hermana y eso lo aplicamos con la hermana también. De hecho fue una propuesta de la madre, hacerlo con la hermana, para que todos trabajen de la misma manera y sacarlo al chico también de este rol del enfermo, el problemático, el responsable de todas las cuestiones negativas de la familia. Así que sí, si uno puede trabajar con los hermanos es fundamental. Hay como otra sinergia, ¿no? Cuando todos forman parte y se sienten parte en la salud o en el bienestar de la familia. Y cambia el clima familiar, definitivamente. Sí, bueno, cuando las cosas funcionan, no en el tratamiento. ¿Algún ejemplo de TDAH de adulto? Puede ser un papá, un adulto en la familia que tenga TDAH y eso influye en la educación o influye en las dinámicas de crianza, de lo que está pasando en la casa. ¿Te ha pasado atender adultos, una mamá, un papá, y que eso influya en el vínculo con su hijo? Sí, bueno, la estadística dice que si el chico tiene TDAH, tiene un 50% de probabilidades de que uno de sus padres tenga TDAH. La experiencia dice que casi siempre uno de los padres tiene TDAH. Así que es la regla, no es la excepción. Y sí, claro que tiene un gran impacto porque si necesitamos que los padres tengan disciplina, persistencia y paciencia para coordinar estas conversaciones, si los padres no tratan su propio TDAH, no entrenan sus propias habilidades, eso va a hacer que el tratamiento no funcione de acuerdo a la necesidad o los requerimientos. Por ejemplo, una mamá con TDAH, que de hecho después me trajo a su hijo, yo la empecé a tratar a ella por un tema de sobrepeso, se iba a hacer la cirugía bariátrica, se dice, y no estaba pudiendo cumplir con el tratamiento previo a la cirugía, entonces no le daban el turno. Así que trabajamos con eso, mejoró mucho, se operó y después empezamos a trabajar con el chico y una de las sugerencias era que la madre una semana por mes se sentara con el chico a hacer la revisión de los cuadernos todos los días en un momento del día, una semana por mes, para que no sea ni
tensionante para el chico ni para la mamá. Y ni siquiera eso estaba pudiendo cumplir. Por ahí a veces se olvidaba y pasaba un mes y medio para hacer ese control, que es fundamental y es muy necesario porque los chicos, todos los chicos necesitan que les miren los cuadernos, en mi opinión. Por suerte tengo a mi mujer que es muy buena para eso. Pero en el caso de los chicos con TDAH no es excepción, es regla. Necesita que le miren los cuadernos y si la mamá no tiene la disciplina, la capacidad o la paciencia para hacerlo, no vamos a poder ayudar a ese chico a que pueda tener la disciplina para seguir y completar sus cuadernos correctamente. Después pasa un mes, 2 meses, 3 meses y agarrar un cuaderno sin control 3 meses, es mucho más difícil corregir un cuaderno sin control durante 3 semanas. Eso puede ser tanto mamá como papá, o a veces en estas nuevas familias, papá, mamá. Es el adulto disponible a acompañar el proceso de aprendizaje del hijo, ¿verdad? Totalmente. En realidad el término correcto es madre, padre, tutor o quien sea. De hecho, en el modelo sistémico nos enseñan y nos obligan a trabajar con cualquiera que esté disponible en la red, y si es un vecino va a ser un vecino también. Yo no he llegado a tener esa necesidad o ese nivel por ahí de profesionalidad en el sistema, pero lo cierto es que si uno empieza a trabajar fuerte y empieza a investigar, es raro no encontrar a alguien que pueda sentarse con ese chico a trabajar para tutorearlo. Sí. Y en este marco sistémico, ¿cómo se juega la culpa? Viste que acá todavía tenemos una cultura de me da culpa y digamos, se usa mucho la palabra de la culpa. Me gustaría que la contextualices desde este enfoque. Bueno, por algún motivo los expertos en esto dicen que la regla es no funciona culpabilizar y responsabilizar. Después, si nos ponemos desde el punto de vista técnico, hay 2 formas de definir la culpa desde el modelo de emociones. Hay una culpa que tiene que ver con la culpa de la resignación. Hice todo mal, siempre lo hago mal, y esa culpa hace que deje de ponerme en acción. Entonces, esa culpa va en contra de nuestras necesidades. Si el padre, madre o tutor se sienten culpables de esa manera, van a dejar de poner energía en hacer las acciones que nosotros les pedimos. Así que lo primero es lavar todas las culpas. Esa culpa es paralizante. Totalmente. En realidad me agarro de mi culpa y no acciono o no procedo o no veo a mi hijo porque estoy con mi culpa. Totalmente. Entonces se complica un poco más el modelo afectivo de disponibilidad, ¿no? Pues estoy más con la culpa que disponible a hacer algo diferente, una cosa así. Sí, me gustó la imagen que hiciste, no lo había pensado nunca, pero me gustó la imagen del almohadón, porque además la culpa me distrae. Sí, sí. En lugar de poner el foco en la habilidad que me sugirieron o leí que podía aplicar con mi hijo, por ejemplo, en la anticipación, me empiezo a poner qué mal, hago las cosas mal, por culpa mía, mi hijo está así. Y entonces lo primero que les explicamos es que este trastorno no se hace, sino que se nace. Sí hay factores ambientales que lo empeoran o lo mejoran, pero nadie nace o a nadie le sale el TDAH por el consumo de las tabletas, que son los mitos más grandes que hay, por culpa de la tecnología o por culpa del modelo social. Sí hay un chico que puede estar más distraído, pero no va a tener TDAH por eso. Entonces los factores ambientales lo empeoran o lo mejoran, pero lo importante es que si un chico tiene TDAH, si vos implementás las acciones positivas van a mejorar de nuevo. Son muy flexibles los chicos desde el punto de vista de las conexiones neuronales. Entonces primero esa culpa no. Entonces la primera regla es desculpabilizar y tenemos argumentos científicos y concretos para hacerlo. Uno lo puede hacer de su manera siempre, ¿no? Usando las palabras de cada uno de los que se sienten culpables. Y después tenemos la otra culpa que es peor aún, que es la culpa del enojo. Siempre hago las cosas mal, soy un sonso, soy un tonto, soy un inepto, y esa culpa no es paralizante. Esa culpa me genera impulsividad, pero para el lado equivocado. Claro. Entonces termino levantando el tono de voz, termino enojándome conmigo, y eso después puede hacer que yo tenga menos paciencia, menos capacidad, porque me agarro enojado. Y como me agarro enojado va a ser más difícil que yo pueda poner el freno. Es frustración, es un acting que no colabora, digamos. Exactamente. Por un lado, como vos decís, me paralizo con esa culpa. Por otro lado, pierdo el control con esa culpa. Ninguna de las 2 culpas, por más que si alguno puede ponerse social y decir, sí, el padre tiene la culpa, de todos modos no sirve esa culpa a la hora del tratamiento, así que hay que limpiar o lavar esas culpas, entre comillas. Está buena pregunta. Tenemos digamos, desafíos enormes a nivel cultural de ordenar algunas cosas y aclarar qué sirve, qué no sirve, cómo nos despejamos para una educación diferente. Sí, estamos en una... Yo prefiero en esta línea de la psicología positiva, prefiero pensar que estamos en un camino súper interesante ahora,
que tenemos el privilegio de practicar nuestra profesión en un momento donde hay mucha información, con en general muy buenos resultados, que ahora el gran desafío es hacer esta transición social, en donde estas cosas que sabemos hacer dentro del consultorio pasen a ser moneda corriente en las organizaciones, las instituciones y las familias, porque todavía hay información y grandes mitos que interfieren con la posibilidad de que las familias puedan hacer cambios flexibles, calmos y transformar las amenazas en desafíos. Así que sí, es lindo el mundo social que se nos viene desde mi punto de vista. Tal vez para terminar voy a tomar algo que dijiste, me parece muy importante, que es trabajo en equipo, trabajo en red, y cómo a los padres sería interesante que podamos trabajar en red con las escuelas o con la escuela. Hoy hay, vos viste los grupos de WhatsApp de las madres, los padres, tantas quejas frente a lo institucional, público, privado. ¿Por qué es tan importante este cambio de actitud también hacia la institución educativa? ¿Por qué es tan importante hoy en día trabajar en puentes, en redes, más que en luchas, ¿no? De poder y ¿no? ¿Quién tiene razón? ¿Qué tenés que hacer con mi hijo? No, yo te digo cómo educarlo. Esto de trabajar con la escuela, trabajar con las instituciones, ¿cuál es tu visión al respecto? Bueno, de nuevo, en esta cosa que a veces puede ser un poquito naif, siempre la idea es trabajar con la creencia de que alguien en la red, en el sistema, va a tener la disposición de trabajar en equipo, siempre y cuando yo use los modos positivos para generar ese vínculo. Y como por ahí hay algunas creencias que nos desalientan a hacer eso, terminamos llegando a la conclusión de que esta escuela es inaccesible. Y en esta escuela nadie le da bola a nadie, y fíjate que todos son así. Y lo cierto es que si entrenamos a los padres para elegir una manera particular para negociar con las escuelas en general, por lo menos esta es mi opinión, tienen disposición positiva cuando la actitud es positiva. Entonces vale la pena buscar y hacer estos trabajos en equipo. Y nosotros lo que decimos es que cuando tengo algún reconocimiento y me dicen qué bueno lo que vos hiciste, cómo nos ayudaste, cómo lo cambiaste a mi hijo, en realidad lo primero que digo, y lo digo con convicción, no lo digo por demagogia, es no hice yo, esto es un equipo. Claro. Qué lindo equipo que hicimos, digo, qué bueno cómo funcionó, y qué bueno cómo funcionó el equipo con la escuela, o qué bien que funcionó el tutor, porque a veces podemos asignar tutores pagos que hacen muy buen trabajo, que no son profesores particulares. Así que a tu pregunta, seguir entrenando habilidades interpersonales y enseñarle a los padres habilidades para negociar con las escuelas y para que nos ayuden a incluir las escuelas es fundamental para ayudar a las escuelas a que puedan ayudarnos. Así que se recontra puede y vamos por ese camino. El trabajo entonces entre adultos en pos de los hijos. Exactamente. Muchas gracias, Gabriel. La verdad que es un placer hablar con vos, es súper nutritivo. A mí me encanta cada vez que nos ponemos a conversar, y hoy lo quería compartir con Crianza Sistémica, con todos aquellos que están poniendo la atención en capacitarnos, en ampliarnos como adultos en pos de una educación diferente. Exactamente, subrayo esto, así que gracias a vos, porque me pasa lo mismo. Se hace fácil conversar juntos sobre estos temas. Hasta la próxima, va a haber una más. Ojalá, me encantaría.